Nelson Jaramillo, experto en gas y petróleo. Bienvenido, señor Jaramillo, un gusto tenerlo en estos micrófonos. ¿Por qué se ha demorado 2 años en anunciar la licitación del Campo Amistad? Mire, esa es una pregunta que realmente la debería contestar el ministerio, el gobierno, pero ciertamente hay una historia atrás de este campo que también la gente debe conocer, y es que el Estado invirtió en Campo Amistad $600 millones en un programa similar al que están ahora licitando o que van a licitar, y que no fue exitoso porque el campo lo tomaron cuando producía cerca de 30 millones de pies cúbicos. Con una inversión de 600 millones se llegó a un pico de producción de 58 millones de pies cúbicos, y hoy, después de 7, 8 años de haber producido esas inversiones, estamos en 21 millones de pies cúbicos. Entonces, ciertamente no hubo el éxito que se planificó, y esas inversiones fueron hechas por parte del gobierno nacional. Ahora se está abriendo una licitación para que un privado haga las inversiones, y hay que tener mucho entendimiento de que ese privado con un capital de riesgo pues va a tomar mucho más control y cuidado sobre lo que hay que hacer y cómo hay que hacerlo, ¿no? Ahora, ¿cuáles son las expectativas actuales en el Campo Amistad? No solo en el Campo Amistad, sino en el Golfo de Guayaquil hay reservas de gas. Ahora, los desarrollos que se han dado en Campo Amistad, en mi parecer, no han sido los correctos, por eso se invirtió dinero que hoy se cuenta con una cuenta no recuperable. Campo Amistad necesita una seria campaña de exploración, una seria campaña de sísmica, hacer estudios iniciales para entender bien las reservas, dónde están, cómo afrontarlas, y luego hacer un plan de producción. Estos no son proyectos de corto plazo, son proyectos de mucho largo plazo. Y sinceramente lo que debemos hacer es prepararnos, quizás con una inversión ahora sí estatal, para estudiar exactamente lo que tenemos, porque hoy lo que pasa es que nadie sabe lo que tenemos. Entonces, si invitar a un privado para que entre a una inversión a riesgo de ese tamaño, yo no sé qué tan cuesta arriba puede llegar a ser. Lo que están promoviendo ahora es hacer unas inversiones menores para recuperar producción, pero ese no es el objetivo. El objetivo es realmente encontrar, si es que existen, cuáles son las reservas, dónde están, cómo explotarlas y en cuánto tiempo y cuánta inversión va a tener que hacerse realmente, y qué retribución va a tener ese gas para el privado que invierta o para el público también, porque otro problema que podría existir es que hoy el precio del gas es regulado. El precio del gas de Campo Amistad tiene un decreto ejecutivo, el cual lo regula, me parece que es en 2.5 o alrededor de 2.5 el millón de BTUs. Si es que un privado va a invertir dinero, no va a invertir contra un precio subsidiado, tiene que tener libertad de venta de ese gas a un precio de mercado. Y ese precio de mercado va a estar reflejado directamente contra las inversiones que va a hacer y la utilidad que pretende obtener. Entonces, el primer paso debería ser que el Campo Amistad no tenga precios regulados de gas natural. Buenos días, estamos conversando con Nelson Jaramillo, experto en materia petrolera y gasífera. Nelson, a veces cuando uno entra a este tipo de entrevistas, pregunta y ustedes responden de una manera obviamente técnica, en base a la experticia, al conocimiento que tienen, pero nos olvidamos, tanto el que pregunta como el que contesta, que la gente no está muy al tanto de lo que se está consultando. Entonces comencemos por ahí, como en el colegio. ¿Qué es el Campo Amistad? ¿Dónde está el Campo Amistad? ¿Y cuál sería la utilidad que el país pudiera tener con la explotación del Campo Amistad? Ya. Campo Amistad es un yacimiento de gas que se encuentra al sur del país, limítrofe con Perú, que básicamente tiene unas reservas de gas que se han cuantificado inicialmente en 150.000 millones de pies cúbicos día. ¿Qué debería pasar? Que el Ecuador utilice ese gas suplantando otros combustibles líquidos que son también importados y que de paso son mucho más caros. Ecuador es el único país en la región que no está gasificado. Colombia hace uso muchísimo del gas natural, Perú lo hace igual, ni se diga Brasil y Argentina. Muchos han tenido la oportunidad de viajar y en los dos países incluso
La mayoría de los vehículos se mueven a gas natural y en Brasil, por supuesto, etanol también. Entonces, América del Sur ha hecho uso masivo de este hidrocarburo, que es mucho más amigable con el medio ambiente, que es mucho más barato que los líquidos que vienen de la refinación. Ecuador no lo ha podido hacer. No lo ha podido hacer porque no se han tomado las decisiones para que sea importado o sea local, el gas entre a la matriz de consumo, a la matriz de hidrocarburos del país, ¿no? Hay muchos industriales que están muy ansiosos de que exista la molécula en el mercado, solamente pensando en lo que se podría hacer para controlar el GLP y el contrabando de GLP. El gas natural, al contrario del GLP, se distribuye por redes de tuberías, y el momento en que se dé esta masificación de uso del gas en el Ecuador, habrá que construir muchísima infraestructura de distribución de gas como existe en Colombia, en Perú, en Argentina y en Brasil. Y eso va a limitar las opciones de que las mafias tomen cilindros de 15 kilos, de 45 kilos, lo lleven a la frontera y los vendan a 10 veces más el precio al que los compran en el Ecuador por el subsidio. Es decir, es una forma también de controlar, si es que no se va a eliminar el subsidio, controlarlo. Lo que yo siempre digo es, quizás la política no es cambiar el subsidio, sino lo que subsidiamos, y para eso sería muy importante el gas natural también. Señor Jaramillo, buenos días, bienvenido a Punto de Orden. María Sol Pons le saluda. Según deduzco de su explicación, que como bien establece el Pocho, estos temas son muy técnicos y en general imperan en el desconocimiento de la mayoría de las personas, habría un ahorro en el tema, si es que se aprovecha la extracción del campo Amistad, un ahorro para el erario al utilizar el gas que se extrae localmente. Sin embargo, hay quienes dicen que esta licitación del campo gasífero es un saludo a la bandera. Entonces, ahí hay como una contradicción. ¿Por qué pudiera pensar alguien que eso es un saludo a la bandera? Es un saludo a la bandera por el tiempo en el que estamos. Estamos en medio de una campaña electoral, el gobierno va a terminar, estos no son procesos licitatorios cortos, y no deberían ser cortos justamente. Entonces es muy probable que llegue el tiempo y que este gobierno ni siquiera lo pueda adjudicar. Vendrá otro gobierno, si es que tiene la misma línea, continuará el proceso, o si no tiene la misma línea y no tiene la misma política, quizás lo cancele y podría ser un saludo a la bandera. Entonces todo puede pasar, peor aún en el momento político en el que estamos, y ciertamente los procesos licitatorios no quieren, o el inicio de un proceso licitatorio no quiere decir que llegue a un éxito. Hay muchas licitaciones que se caen, ni siquiera por mala intención, sino porque hay procesos legales, procesos administrativos, procesos burocráticos que se deben cumplir, y si las ofertas no cumplen, no se puede adjudicar. Si hay un proceso que está mal hecho, no se puede adjudicar. Lo peor que puede hacer un funcionario público es avanzar un proceso en contra de reglamentos, porque después lo que va a tener es un problema con la Contraloría General del Estado. O sea, esas cosas pueden pasar. Entonces, si es que es un saludo a la bandera, que no lo creo que lo es por el momento que estamos viviendo, porque ciertamente si se ha hecho, lo han hecho tarde, pero es algo que hay que hacer. Claro, mejor que se haga a que no se haga nada, con la excusa de que porque estamos tarde, entonces ya mejor no hacerlo. Sí, hay que hacerlo. O sea, ya se aprobó en directorio, ahora sí se puede hacer. Ahora, entonces hay que iniciar el proceso y buscar que se lleve a culminación. ¿Qué se propone en esa declaración de emergencia del sector eléctrico? Esto es otro tema. Sí, el sector eléctrico está en una emergencia. ¿Por qué? Porque durante muchos años vivimos la bonanza de la hidrogeneración y los renovables. Entonces, aquí se pensó que ya no teníamos necesidad nunca más de lo térmico. ¿Qué quiere decir esto? Que durante muchos años, que cuando en el gobierno de Rafael Correa se hicieron muchísimas inversiones en hidrogeneración, muchas plantas hidroeléctricas entraron en funcionamiento, la carga termoeléctrica en la matriz energética bajó de ser del 60% a ser del 10%, y el 90% era hidrogeneración. Perfecta historia. Pero realmente el país está creciendo y demanda todos los años mucha más energía. Además han habido estiajes más severos que hacen que la hidrogeneración decaiga. Entonces esa curva de demanda ya está tocando
la curva de generación hídrica. Por lo tanto, el remanente tiene que ser cubierto por algo, y es cubierto o por importaciones de Colombia, o en el futuro importaciones de Perú, o por el parque termoeléctrico. Pero durante los últimos años no se hizo las inversiones en tener un parque termoeléctrico a punto. Es más, se pensó que ya no era necesario, pero ya se ve que sí es necesario. Entonces nos cogen un momento en el que viene un niño. Ya el estiaje pasado tuvimos que importar muchísimo diésel para que un parque termoeléctrico obsoleto pueda generar, porque hay otra cosa que hay que entender. En unos motores de combustión interna y en unas turbinas obsoletas, ya viejas, el rendimiento de ese combustible es mucho menor. Entonces yo, para generar la misma energía, necesito mucho más combustible. Y eso le cuesta al Estado, y le cuesta en términos de kilovatio hora. Entonces, si yo hoy me paro y digo, tengo la oportunidad de importar generación eléctrica eficiente en ciclos combinados, donde por la misma cantidad de combustible pueda generar más energía que con mi parque termoeléctrico, eso es una buena decisión, siempre y cuando los precios sean adecuados. Entonces, a eso es a lo que va. Hay una emergencia eléctrica que se ha creado por no haber invertido antes en un parque termoeléctrico, no tenerlo a punto, incluso no haber hecho este tema del gas natural mucho antes, porque ciertamente el gas natural, así se ha importado, es mucho más barato que el diésel, que sí es 100% importado para el parque termoeléctrico. Entonces, había muchas cosas que se podían hacer en los últimos años, no se hicieron, y hoy estamos en una emergencia. Ahora, esta emergencia también viene del niño, por supuesto. Una última pregunta de mi parte, Nelson. Se habla entonces de que ojalá algún día se pueda explotar este campo Amistad, pero también este país cada día se identifica más con el cuidado del medio ambiente. ¿Qué impacto ambiental podría tener, perjudicial para el país, qué impacto ambiental podría tener justamente esta explotación del campo Amistad? Mira, no existe una actividad humana que no tenga impacto ambiental. Entonces, lo primero que hay que hacer es entender que todo lo que hacemos tiene un impacto. Hoy en día quemamos combustibles líquidos, entre ellos fuel oil, que es altamente contaminante, productor de CO2, productor de NOx, de SOx. Si es que nosotros mañana producimos gas natural y suplantamos consumo de ese fuel oil, entonces el impacto va a ser menor para el país. Al mismo tiempo hay cosas que hay que hacer. Nosotros producimos un alto volumen de este fuel oil porque nuestra refinería de Esmeraldas es obsoleta y también es ineficiente. El 60% de lo que carga la refinería termina siendo el fondo del barril o el residuo, que se convierte en el fuel oil. Entonces hay una licitación que está en curso, de la cual no se habla mucho, donde hay un solo oferente que ha presentado todas sus credenciales técnicas para refinar los residuos de la refinería Esmeraldas y poder producir más diésel y dejar de importar. Eso también es un beneficio. Entonces, y eso también va a mejorar la calidad de los combustibles que producimos en Esmeraldas. Entonces, en conclusión, producir Campo Amistad, más que producir un impacto ambiental negativo, va a producir en lo general y en lo macro un impacto ambiental positivo cuando ese combustible o ese hidrocarburo pueda suplantar otros de mayor impacto ambiental. Estamos conversando con Nelson Jaramillo, experto petrolero y en gases. Un oyente dice, la hidrogeneración no contempló generación en la costa. Y otro oyente dice, ¿por qué no se aprovecha el gas de los mecheros de La Libertad y de todo el país? Mire, el tema de gas de mecheros es algo parecido a lo que estábamos hablando. Un proceso licitatorio abierto, presentado. Realmente yo personalmente creo que estuvo mal definido y por eso no llegó a éxito. Se presentaron ofertas, al último le pidieron garantías a los oferentes que no estaban en el reglamento inicial, pero que forman parte de los reglamentos generales de contratación pública, entonces tenían que presentarlas. Y esos son los procesos que pueden pasar cuando no se hacen bien las cosas. Ahora, ¿qué pasa? Se producen 100 millones de pies cúbicos en el oriente, y esos 100 millones son no todo metano, no todo propano, hay mucho CO2. Entonces, cada mechero del oriente se convierte en un proyecto per se. Y creo que otro error es pretender hacer una licitación para que alguien invierta en 250 mecheros y no hacer microproyectos que puedan, por cada operador o por cada campo, empezar a tener beneficio para el uso de ese gas en generación eléctrica para el mismo oriente, porque hay que entender que si tenemos una proyección
de aumentar la producción de petróleo a 1 millón de barriles, eso va a demandar el doble de energía de la que estamos consumiendo ahora, que ya de por sí mucha es con diésel. Entonces, el mejor aprovechamiento de ese gas natural va a ser en la misma campaña de incremento de producción petrolera en el oriente, porque si no, tendríamos que pensar en comprimirlo, en licuarlo, en transportarlo, y todo eso genera costos por millón de BTU. Entonces, cuando llega a los sitios de consumo en la costa, quizás llegue demasiado caro y sea más conveniente pensar en Campo Amistad o en importar de otra parte. Entonces, esas son las cosas que realmente se tienen que analizar. Bueno, Nelson Jaramillo, gracias por darnos luces, aunque sería el término adecuado. Gracias por darnos gas en este tema del Campo Amistad. Muchísimas gracias. Y sin gas, muchas gracias. Gracias a ustedes. Bueno, era Nelson Jaramillo.